mensaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. Hay vencidos y vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su Tanto legítimo. este como tal es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No tiene... No solo se vota, sino que también se come, se educa. Atiende al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército y de la ¡Trabajadores! País afuera. ¡Quiero $1000 como prometieron! ¡Lo que devuelvan la guita! Los destinos de la patria puede aparecer una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de nuestra vida. Nunca más al Estado nacional del país. ¿De qué mapa estamos hablando? Hoy hubo una buena noticia, recién lo escuchabas con Martín Tetaz, que tiene que ver con este principio de acuerdo que hay con el Club de París. ¿Qué pasaba? La Argentina estaba a punto de caerse del ring. Cuando vos hablás de default, de cesación de pagos para un país como el nuestro, cuando hablas de caída de ese ring para un país que tiene los niveles de pobreza que tiene la Argentina, era importantísimo llegar a este principio de acuerdo como para tratar de empezar a respirar por encima, un poquito por encima del agua. Pero ojo que el riesgo no pasó. Cuando uno ve lo que está ocurriendo hoy en nuestro país, tenés por un lado el dólar blue, el dólar ilegal o como quieras llamarlo, que sigue subiendo, 165 pesos, salió de la agenda cotidiana, pero está ahí, está latente. 165 pesos por cada dólar en la Argentina, en un país en el cual tu salario, nuestros salarios, están cada vez más devaluados a nivel internacional. ¿Qué te dice esa devaluación? Básicamente es la relación entre lo que vale tu trabajo a nivel mundial y también el lugar que tu país ocupa en términos de valor a nivel internacional. ¿Y por qué te digo esto? Por un lado tenés una escena que vuelve a aparecer, que es la del riesgo país, superó los 1.500 puntos. Por otro lado, el tipo de cambio que está totalmente controlado con un cepo al dólar que es totalmente estricto, y como te decimos siempre, ojo con el cepo al dólar, porque no permite salir dólares, pero tampoco entran los dólares. Por otro lado, medidas en blanco y negro que hoy fueron protagónicas. Hablamos de lo que pasa con las exportaciones de carne. Se vendió en la mañana cómo se reabren las exportaciones de carne. Pero ojo, ojo que tiene un tope esto, 50% de lo que pudiste vender durante el año anterior. Se habla de cortes populares con una idea totalmente electoral que tiene que ver con lo que viene pasando con el consumo de carne en la Argentina. Se frenan esas exportaciones de media res, de cuartos con huesos, de 7 cortes que son tal vez los más populares, como puede ser el asado, el matambre. Y una medida claramente de corto plazo. ¿Por qué? Te decía, hay restricción al dólar y hay, a contramano del mundo, que tenés la bendición de tener un sector que puede crecer a nivel internacional, en lugar de potenciar a ese sector con un marco jurídico estable, con condiciones como para que sean más competitivos, con la posibilidad de generar más trabajo, se vuelve a medidas que ya habían sido protagónicas durante la época de Néstor Kirchner, cuando Alberto Fernández no era presidente de la Nación, pero sí estaba en la mesa chica de decisiones. ¿Cómo está este país? ¿Cómo está la Argentina hoy? Cepo al dólar. Límites al que crece. Si vos tenés la posibilidad de crecer mucho en un sector, empieza a aparecer el límite porque te dicen que corres el riesgo de aumentarle por encima a aquel que no puede pagarlo, en lugar de decir cómo hacemos para que haya más oferta de tu producto, para que ese que hoy no puede pagarlo, pueda pagarlo a mejor precio. Las restricciones y las normativas antiempresa están reproduciéndose con un objetivo claro, que es llegar a las elecciones con la foto congelada. Que no se proyecte esa política, sino que puedas ver una foto que te dé mejor que lo que te da la película. También hay una realidad que pasó inadvertida, pero que Orlando Ferreres le puso número durante las últimas semanas. En 2020, 31 millones de cheques para personas que cobran dinero del Estado fueron emitidos. Me refiero a empleados del sector público, jubilados, planes sociales. ¿Es malo esto per se? No, lo malo es que cuando mirás el contrapeso de quién aporta a ese sector público, te da que el sector privado es cada vez más débil en la Argentina.
con inversiones que no se concretan, con puestos de trabajo que se reducen, con la posibilidad de crecer dentro del sector privado cada vez más limitada y con una aspiración, sobre todo un segmento socioeconómico, de esa idea de trabajar para el exterior o en el exterior como si fuera la única salida para ser competitivos. La pobreza en paralelo es uno de los números que más crece. La inflación en paralelo es otro de los números que más crece. 2/3 partes de lo que gana una persona que es del segmento bajo en la Argentina la destina a alimentos. Y cuando cruzás los datos de los precios de los alimentos con la situación de ese segmento socioeconómico en nuestro país, te da que cada vez están más lejos de poder cubrir sus necesidades básicas. Sin embargo, una frase que quedó para la historia del presidente de la Nación, que es la de cantidad de muertos, lamentablemente, que se iban a producir por la pandemia, está cerca de llegar a ese umbral que se había puesto como un techo cuando se justificó que era preferible que aumentara la pobreza a que se anotara un número récord de muertos. Hoy la cantidad de muertos en nuestro país está en 90.000. La cantidad de chicos que perdieron la escolaridad, y es algo que te repito una y otra vez, porque en esta Argentina contramano a veces tenés ministros que pareciera que están más preocupados porque los chicos no vuelvan a la escolaridad presencial, en un día que tuvo buenas noticias. Porque hasta ahora era injustificable que vos dijeras, en Villa Gesell pueden volver, pero en Pinamar no. Y así en infinidad de pueblos de nuestro país donde, de acuerdo al signo político en el cual compitieran, podían volver o no. Te lo justificaban con datos, pero los datos no justificaban las decisiones que se tomaban. Y hoy a veces uno siente que los políticos no están a la altura. Recién veíamos en Voces las internas que hay en la oposición, las internas que hay en el oficialismo, las internas que hay que tienen que ver con el ego y con el cheque propio, más que con el construir la Argentina a largo plazo. Y te dejo algunas preguntas, las últimas preguntas que tienen que ver con lo que viene. Mientras nosotros discutimos si va Bullrich, si va Santilli, si Kicillof lo quiere o no lo quiere a Guzmán, si Guzmán planea ser el ministro que renuncia o no planea ser el ministro que renuncia, si el gremio deja que trabajen los docentes o los docentes no quieren trabajar, o qué es lo que está pasando cuando hay mucha vocación por la educación, tanto de docentes como algunos sindicatos, como algunas empresas privadas y de algunos funcionarios. Mientras discutimos eso, la agenda se va, pero la agenda que construye el día después. ¿Alguien te está diciendo de qué vas a trabajar en el futuro? ¿Alguien te está diciendo cómo vas a ser competitivo el día después de esta pandemia? ¿Alguien te está diciendo cuál es la Argentina que viene para tus hijos? Esa es la agenda que debiera ser la agenda electoral, si es que a nuestros políticos, en lugar de preocuparles su propio ego, les preocupara el de tu destino. Y fíjate, te voy a dar una excepción a la regla. Una situación que es que diagnosticaron de ELA a Esteban Bullrich. Hablamos con Esteban Bullrich en el marco de una charla que dio para emprendedores de todo el mundo, y quiero compartir con vos una frase que ojalá sirva para despertar a nuestra política. Veámosla. Bienvenidos. Vemos el futuro, y cuando uno se sienta a ver ese futuro, digamos, ¿qué lugar le das en tu día a día, cada mañana cuando abrís los ojos? Otra San Agustín. Planificar como si fuera a vivir 100 años, vivir como si fuera a morir mañana. Es así, yo planifico como si fuera a vivir 100 años. Yo creo que me quedan muchos años de aporte, planifico de esa manera. La idea la presentaron primero dos abogadas, que es eliminar el lenguaje inclusivo de lo que tiene que ver con actos oficiales y cuestiones formales de Estado o de provincias o de un municipio. Esto lo tomaron un grupo de diputados y le dieron como un marco un poquito más contundente, y es un proyecto de ley que están presentando que enmarca ¿qué cuestiones, Marina?
Domi, ¿cómo estás? Mira, precisamente cualquier persona puede presentar un proyecto de ley y es el caso de estas dos abogadas que deciden presentarse ante la Cámara de Diputados para, Domi, es directamente prohibir el lenguaje inclusivo, que esté prohibido en los 3 poderes del Estado, que no se pueda usar en documentos oficiales y que tampoco se pueda autorizar en las escuelas. Domi, tampoco es que se use de manera permanente el lenguaje inclusivo y acá es donde aparece lo interesante. Vos recién decías les títulos, ¿no? Y jugábamos un poco con esta idea de que el lenguaje inclusivo es como la canción de la Mere Esteve Serene, ¿viste? Que es todo con la E. Y no se trata de eso, no se trata ni siquiera de hablar con la E, el lenguaje inclusivo. Empieza la duda de qué se entiende por lenguaje inclusivo y sobre todo algo que vamos a tratar de abordar, que es ¿por qué genera tanta irritación? ¿Por qué genera tanta polémica a aquellos que se oponen y por qué eso hace que otros quieran usarlo aún más? ¿Qué significa? ¿Qué es el lenguaje inclusivo? Traje refuerzos. Trajiste refuerzos, Y pero sí. bueno, estamos con Góngora aquí. El proyecto de ley es que se prohíba así simple, en los 3 poderes del Estado, punto. Es eso, y es esa forma. ¿Habla de las escuelas? ¿No habla de las escuelas el proyecto de ley? No sabemos. Sí, habla de las escuelas, ¿eh? Sí. También en las escuelas, perfecto. Góngora, te traigo acá a esta cuestión que genera, pero te digo que amor y odio, pasiones, y hay gente que detesta, así lo digo, detesta que se utilice el lenguaje inclusivo. Me parece a mí que la cuestión de ya cuando uno quiere prohibir, y es polémico, porque ¿por qué tenés que prohibir? Por otro lado, después está en el gusto de cada uno. Yo no lo uso, no lo utilizo en general el lenguaje inclusivo, pero sí lo respeto, y hay toda una generación mucho más joven que se maneja de esta manera. El tiempo nos dirá si va a quedar o no. Lo resumiste muy bien, Domi, porque en realidad gran parte de este asunto tiene que ver con eso, con las pasiones que provoca. Cuando empezó más o menos a debatirse el tema del lenguaje inclusivo, que coincidió con otros movimientos de la sociedad que tuvieron que ver con luchas sociales, que tuvieron que ver con un momento en donde el lugar de la mujer estaba puesto en foco, una de las cosas que fue interesante ver era quiénes lo usaban y por qué. La primera cosa que es bueno decir es que el lenguaje inclusivo representa una cosa que abstractamente se explica en esa diferencia de lengua y habla, pero que queda muy claro cuando uno dice, cada vez que nosotros hablamos hacemos una elección, nosotros elegimos las palabras, con lo cual aquellas personas que hablan usando la E, la usan para mostrar algo. Y ese es el primer efecto que quieren lograr, provocar la adhesión o provocar esta furia que provoca. Sin embargo, nos preguntamos, ¿estas personas en todos los hechos de la lengua están tan estrechamente ligados a lo que pasa con la corrección? Pensábamos hoy un poco la cantidad de veces que uno escucha fuistes y nadie se pone nervioso, o si habría, ¿no? Y nadie se pone nervioso. Claro. En los ejemplos y en esto, Domi, que tiene que ver con prohibir y cuál es el efecto real de una prohibición cuando estamos hablando de algo tan incontrolable, tan propio, tan nuestro como la lengua. ¿En cuántas casas se dice, por ejemplo, no sé, al respecto de una prima, yo estoy pensando, por ejemplo, en la mía, la Marisa? Eso no es correcto. Una ley para prohibirlo sería absolutamente imposible que controle en mi hogar que se diga de esa manera. Son formas del habla, como decir voy de fulanito en vez de voy a la casa de. La lengua en general tiene sus normas, pero no es algo tan estricto. La lengua ocurre permanentemente. La lengua simplemente sucede, todo el tiempo está sucediendo y nosotros participamos de eso. Cada vez que hablamos nosotros hacemos un aporte desde nuestro lugar y los distintos argot de la juventud, el vocabulario de la juventud tiene que ver con esto. Ustedes fíjense que más allá de que esto se prohíba, en 2019 se empezó en la universidad a permitir que los chicos
entregaran trabajos usando el lenguaje inclusivo. Lo mismo pasó en las escuelas. Esto que luego se decidió de admitirlo tiene que ver con una cosa que estaba pasando por afuera de la lengua. En realidad la lengua lo único que hace es describir un mundo que está pasando por afuera de la lengua. Le pone nombre. Y en realidad cuando nosotros decidimos que lo vamos a prohibir, en gran medida, como decíamos hace un ratito, lo que se hace es darle más fuerza. Ustedes fíjense que todas las semanas hay un tema que está rozando el lenguaje inclusivo. Sí, la semana pasada, la Academia Nacional de Educación. Yo entiendo que las academias que te dicen, hay un plural genérico, los chicos, que incluye a las mujeres y los varones. La morfología del español así lo explica. No hay por qué modificar eso. Más o menos lo que explican es esto. La Academia Nacional de Educación llegó a decir, lo único que se logra con el lenguaje inclusivo es mostrar un poco más esta división entre mujeres y varones. Eso, y respaldados por lo que dice la Real Academia Española, que es con el plural masculino estamos incluyendo a los dos géneros, es la voz de la academia. Claro. Nunca los cambios adentro de la lengua llegan a la academia. Empiezan a pasar cosas abajo. Yo me acuerdo el año pasado cuando la Real Academia puso en el Observatorio de las Palabras el pronombre elle. Duró una semana, porque fueron tales la cantidad de voces en contra que rápidamente decidieron sacarlo y decir, vamos a ver cómo esto sigue derivando. Por ahora siempre la RAE viene atrás y después termina adaptando palabras, formas y cuestiones de decir, obviamente que la lengua es viva. Si mantuviésemos la lengua castellana desde el arranque, nosotros diríamos, pues ahora... En esta guisa, en vez de en esta manera. Yo quiero decir una cosa que es interesante en relación a mirar a la lengua como un sistema de signos, como es la moda. La moda es un sistema de signos. De la misma manera, es un código que a todos más o menos tenemos cierta convencionalidad para entenderlo. ¿Ustedes vieron que la moda genderless es lo que en este momento representa el protagonismo de los diseñadores más jóvenes, con el oversize, con esta moda sin género, con esta moda que intenta mostrar esta fluidez de que el género no es algo masculino o femenino? Esta idea es la E que nosotros vemos en el lenguaje inclusivo. Si lo miramos desde afuera de la lengua, esto lo vamos a entender. Imagínate como lo último, nadie te va a obligar a ponerte una prenda que no te gusta, nadie te va a obligar a ponerte pantalones si te gusta usar pollera, ni viceversa. Pero imagínate lo contrario, imagínate esto, imagínate si te prohibieran usar pantalón en vez de pollera, ¿no sería un retroceso? El tema de la prohibición es complicado y me parece que lo pone todavía más vivo, ¿no? El lenguaje inclusivo. Me parece que genera el efecto contrario. Y pienso, ¿cuál sería la punidad al que lo utiliza en un acto oficial o en una escuela? Que se baja ese acto, no queda constancia, lo modifican. Me parece que la ley en ese sentido tiene todavía mucho por andar. Esto es un antiparasitario, ¿no? Sí, es un antiparasitario. Sí, y que se utilizaba también para combatir la pediculosis y los piojos, Antonio. Bien. Y se la empezó a utilizar como una suerte de no te digo generador de anticuerpos, pero para prevenir... Exactamente, había gente, ¿te acordás? Que lo que hacía era comprarlo antes de tiempo. Sí, eran... Sí, para prevención. No sé si eran 2 pastillas por mes o por semana durante 4 semanas, bueno, había todo un tratamiento. Pero eso hizo disparar el precio. Claro. Y obviamente la demanda es bajo receta. Bueno, eso es importante recalcarlo, por eso vamos a ir a una farmacia. Dale. Con María Laura y Mercedes. Exactamente, vamos a estar aquí con Laura, que nos va a explicar un poco de todo, porque desconocemos cómo vienen las dosis, vienen en gotitas, vienen también en cápsulas, y estábamos hablando de valores, y dependiendo siempre el laboratorio y la cantidad de dosis que uno compre o le indique el médico, puede llegar hasta 5.000 pesos este medicamento. ¿Cómo estás? Buenos días, Laura. Bueno, empezá a explicarnos un poco. Primero hay que venir con una receta médica, no es de venta libre, que es fundamental saberlo. Sí, exactamente. Es un medicamento que, si bien está aprobado por ANMAT, no está aprobado para el tratamiento del COVID. Está aprobado como un antiparasitario, se usa
para parásitos, se usa para la sarnilla humana, que es muy común, se combina con algo de uso externo y ese es el tratamiento que siempre tuvimos. También como pediculicida de uso externo. Hay algunos países que la están usando como preventivo y de ahí es donde sale esa información y que es la cantidad de consultas que tenemos de la gente sobre cómo se usa, para qué es, en qué dosis la tengo que tomar. Y bueno, la realidad es que ADMAT los tiene aprobado para otro uso, que si el paciente Ahora, viene a la farmacia Laura, para tratamiento de COVID debe ser por indicación médica, ¿sí? Perdón, porque igual uno no sabe cuándo va a la farmacia ¿Para qué lo van a cliente usar? para qué lo va a usar. Antes de la aparición del COVID, ¿se pedía receta también? Sí, es un medicamento bajo receta. Igualmente para las recetas llegaban y siempre, ya te digo, combinadas con algún otro medicamento de uso externo para el tratamiento de sarna específicamente. Pero bueno, hoy en día si el paciente viene con la receta, en la receta puede o no decir el diagnóstico, pero estando la receta en condiciones, el farmacéutico se lo va a dispensar. Claro, yo sé que esto lo tiene que indicar un médico, pero ¿cómo es la posología? Bueno, la posología orientativa es de, como ustedes dijeron, 2 comprimidos por semana para las personas infectadas. Esto hace que el virus baje la carga viral dentro del organismo y es una manera de que el paciente tenga menos síntomas. Ahora, no va a eliminar el virus, Laura, va a tener que transitar la enfermedad. Pero hay gente que la toma antes. De manera preventiva. De manera preventiva. Sí, en otros países e incluso en Argentina, en el norte, en las provincias de Misiones, Salta, Corrientes, Tucumán, han sido aprobadas por esos ministerios locales de las provincias para ese uso. Pero igualmente el paciente debe acudir al médico, el médico sigue el protocolo aprobado y ahí sí la toman en forma preventiva. Y cuando se vendía, por ejemplo, para tratamiento de piojos, ¿también era bajo receta? Para tratamiento de piojos exclusivamente es de uso externo. Y hay productos de venta libre y de venta bajo receta. Claro. Pero es una loción que vos tenés que pasarla sobre el cuero cabelludo. No es el caso que hoy nos está preocupando, digamos, que una persona mal tomando ivermectina puede llegar a una intoxicación. Creo que ese es el caso que hoy nos preocupa y que le preocupa al Ministerio en su parte de medicación para que no se haga una venta de esto que siempre que lo vaya a conseguir a una farmacia le van a pedir la receta. Pregunta, primero, ¿cuántas marcas diferentes tienen esta droga? Porque uno dice ivermectina, pero me imagino que habrá distintas marcas. ¿Y qué valores tienen y a cuánto estaban hace un año, por ejemplo? Me acuerdo que era barato. Sí. Bueno, mira, marcas en el mercado debe haber aproximadamente 5. 5 laboratorios que lo están fabricando. Laboratorios han aumentado la dosis por comprimido. En este caso yo no tengo en stock más de 6 miligramos, que es la dosis habitual y común que siempre se vendió, pero hay laboratorios que fabrican de 9, de 12 y de hasta 18 miligramos. Claro, por en eso hay ese que ir al caso médico, ya hay que ir al estamos hablando médico. de 5.000 pesos. Claro, pero yo me Ahí acuerdo... el médico receta, por supuesto. Laura, pero nosotros cuando empezamos a hablar de ivermectina, no era barato, claro, salía 300, 400 pesos. ¿Aumentó tanto? Sí. Claro. Cuando esto se trata, pero siempre fue un Laura, medicamento no de los más... Los de 6 miligramos, que eran los que salían 200 o 300 pesos, al menos lo que recordamos de haberlo hecho como nota. ¿Cuánto vale hoy eso? Sí, hoy vale 1.000 pesos. Tres veces más. Bueno, aumentó todo, y también la ivermectina. Pasa que uno no está atento a esto. 300%. Exactamente. Claro. Exactamente, cuando nunca fue un medicamento económico, pero cuando se usaba para una sarnilla, el paciente venía y llevaba el tratamiento para el grupo familiar. Y bueno, y eso lo hacía un poquito más costoso el tratamiento porque había que hacerlo en familia, había que llevar para 5 pacientes. Claro. Pero lo que vos decís, que estaba 300 pesos los 2 comprimidos, hoy están rondando los 1.000. Ahora es importante ir al médico. Siempre. Porque si ahora hay 9 miligramos, 12... No te puedes intoxicar. Claro, es muy importante consultar con el médico. Sí.
En mi caso particular, la experiencia aquí en la farmacia, no recibí ninguna receta de dosis mayores. Si bien están en el mercado, no hay médico que lo haya indicado y por eso no las tengo en stock. Pero bueno, la de 6 miligramos, sí hay médicos que confían en el medicamento. Hay pruebas, fue rechazado por lo pronto, pero no quiere decir que prontamente se pueda llegar a aprobar el tratamiento con ivermectina. Bueno, pero la semana pasada hubo todo un estudio que se dio a conocer de la Organización Mundial de la Salud, de alguna manera avalando el tratamiento. Sí, por eso. Quizás en un futuro cercano se pueda hacer los tratamientos con ivermectina que ayudarían, en mi criterio, no soy infectóloga, es lo que uno puede conocer o leer o tratar de estudiar un poco, pero que pueden disminuir la carga viral en el paciente, está probado y en algunos países de Latinoamérica e incluso, como te dije hace un ratito, en el norte del país, ya están usándolo. Pero también está la opción de la preparación magistral del medicamento. Eso, transitando la enfermedad. No para prevenir la enfermedad. La carne, siguen prohibidos recortes de carne que nunca exportamos. Lo que han hecho ahora es una guasada en realidad, que es permitirte exportar la mitad de lo que exportabas el año pasado de lo que sí exportabas. Lo grave... O sea, lo grave había cortes que no podían ser exportados. Sí, lo grave es esto nuevo. Porque en realidad reduce más la exportación. Claro, reduce más la exportación. Y consecuentemente el ingreso de divisas. Hablan de una pérdida de 1.200 millones de dólares potenciales. Sí. Ahora, lo que es increíble es que los mismos que ya cometieron este error hace menos de 10 años, prohibiendo exportaciones de carne, vuelvan a incurrir en lo mismo. Eso es lo que es increíble. O sea, no aprenden. O sea, vos fíjate la carga ideológica que esta gente tiene con lo que es el control de precio, con lo que es el bajar la inflación. A ver, a la Argentina le va muy mal, Paulino, porque vive de espaldas a la ciencia económica. Es como si viviéramos de espalda a la vacuna Sabin. ¿Me entendés? La vacuna Sabin ya sabemos que cura la poliomielitis si te la pones adecuadamente de chico. La ciencia ya dictaminó que la inflación es un fenómeno monetario y además la probó a esa teoría de que la inflación es un fenómeno monetario a lo largo de mucho tiempo en muchos países. Vos sabés que es el postulado más probado por las ciencias duras, o sea, lo que no merece discusión, porque es la matemática y la estadística que han probado que la inflación es un fenómeno monetario. Vos decís, estamos intentando desde hace mucho tiempo inventar la cuadratura del círculo. Claro, en inflación en particular. Por eso terminamos con los resultados que tenemos. Por eso no bajamos nunca la inflación, ¿me entendés? Es como este año va camino a cuánto, ¿entendés? O con todas estas medidas. Cerca de 50, ponele, cerca de 50. Después de 36 del año pasado. Macri se fue con un 53. Vamos a volver más o menos a la misma inflación, más o menos, número más, 48, 53. 50. En el medio el dólar que estaba a 30 ya está en 165, 160. 65 la venta hoy, sí. JP Morgan dice que hay un proceso de evaluación potencial futuro, barriendo bajo la alfombra las cosas como estamos haciendo, el día después de las elecciones. ¿Vos lo ves igual o ves alguna tensión cambiaria que puedan ser anticipadas? Yo creo que algo de tensión vamos a tener ante la elección. La elección falta mucho, recordemos que la PASO es 12 de septiembre y 14 de noviembre la elección general, así que falta mucho todavía. Puede seguir subiendo el dólar, sí, podemos tener suba del dólar antes de las elecciones. A ver, también es cierto que el dólar el año pasado llegó casi a 200, sí. Era el dólar pánico, temor, etcétera. Después se terminó acomodando y en algún momento, bueno, finalmente todo el mundo empezó a hacer inversiones en pesos porque el dólar quieto, al 3% mensual en pesos, comprabas 3% más de dólares, creo que digamos, puede cada seguir 30 días. el dólar. Creo que puede ¿Cree que ese proceso se da vuelta? Se está dando vuelta, sí, se va a dar vuelta de a poco. Se va a dar vuelta de a poco. Yo no veo tampoco que después de la elección explota todo. Pase lo que pase. No veo un Rodrigazo después de la elección, ¿me entendés? No lo veo. Ahora, es una cosa que se va acomodando. Barrer debajo de la alfombra, de todas maneras, tiene sus costos. Sí. Ahora vamos a decir, después de la elección, después del 22 es complicado. El 22 sí es complicado por toda esta basura que has barrido bajo la alfombra. Sí, el 22 sí, pero no el 15 de noviembre o el 20 de noviembre, no. Este año mantenés la perspectiva de un rebote, aunque sea económico. Sí, va a ser de 5 o 6%, sí. Solamente estadístico te diría, la economía ya ¿Empleo? casi no crece.
Desempleo y cerca de 12% va a estar. No vas a tener que decir. Hoy abierto es del 15, si uno... Porque lo que hay es un efecto desaliento, entonces sobre los que buscan empleo tenés un desempleo del 11, pero en realidad... Los jóvenes están muy desestimulados. Con poco estímulo para quedarse. Por eso que me parece crítico la elección de este año, que los jóvenes con nosotros tienen un gran enganche, viste que somos... Si la elección fuera en el segmento menor a 25, Avanza Libertad gana la elección. Avanzalibertad.com, dicho sea de paso. Puedo decir, pará, ahí porque vos crees que la Cámpora dejó de ser el conductor de la juventud, como supo o quiso ser, que se aburguesó, entre comillas, que los chicos crecieron, qué sé yo, y que hoy no tienen esa construcción política que sí supieron tener en el pasado. Los jóvenes de los 70 eran de izquierda, los jóvenes del 21 son de sentido común, si vos querés liberal, y ni siquiera de derecha, nada conservadores. Pero ven a sus padres que perdieron su empleo, perdieron su progreso, sus padrinos, sus tíos, y ven que en el mundo donde impera la libertad, donde te puede comprar un iPhone a un precio razonable, un auto a un precio razonable, donde sí llegás a fin de mes, ven que los padres hoy no llegan a fin de mes, los chicos quieren otra cosa, por eso nos quieren a nosotros. ¿Vas a ir a la interna de Juntos por el Cambio o te están invitando sin invitarte de verdad? No, primero, no es una interna Juntos por el Cambio, es un paso de un frente opositor, que puede no hacerse o puede no armarse, puede no darse. Nosotros, por lo tanto, desde hace rato estamos armando Avanza Libertad en los 135 municipios de la provincia. Pero ¿tendrías ahí fiscalización si tuvieras que ir por tu cuenta? Sí, claro. ¿Candidato en todos y cada uno de los lugares? Sí, tendríamos fiscalización y candidato en los 135 No es fácil armar una estructura política en la provincia más importante. No es fácil, pero nosotros lo estamos logrando. Bájenme el aire que me Entonces, nuestro plan A es ir solos con nuestro espacio Avanza Libertad a la elección. Ahora, el plan B, que yo lo sugerí, es un gran paso entre todos los opositores al bolchevique de Kicillof para derrotarlo en la elección. La gran paso era Juntos por el Cambio, Avanza Libertad, el labañismo, el peronismo no acá. Eso es lo que yo propuse. Randazo inclusive. Con Randazo inclusive, sí, todos los opositores al kirchnerismo. Randazo va Randazo y por afuera. Construir otro. Pero yo propuse una interna, no una paso entre todos los opositores. Un frente que se llamara Unión por Buenos Aires, lo que sea. Que no sea Juntos por el Cambio solamente, pero sí con Juntos por el Cambio. O sea, que esté el PRO, que esté la coalición cívica, que esté el radicalismo. Bueno, ¿eso lo ves más lejos o más cerca que hace una semana? Cada vez está más lejos eso. ¿Por qué? Pero por culpa de ellos. O sea, quiero aclararlo desde hoy. Yo dije, ¿quieren que les demuestre que no soy funcional del kirchnerismo como ustedes dicen? Hagamos una paso entre todos los opositores. Ahora, los que no están dejando entrarnos a nosotros son ellos. Yo hace un mes que he pedido conocer a la señora Elita Carrió, no lo consigo, como si fuera, no sé, el Papa. Yo con el radicalismo en la provincia de Buenos Aires tampoco me puedo juntar. Así es difícil. Después no digan que uno no quiso construir, todo lo contrario. Nosotros sí queremos construir, nosotros sí creemos que hay que derrotar al kirchnerismo en serio, no única vez como en el macrismo en 2015, pero denos la oportunidad, no nos pongan piso para que no entre ningún concejal. ¿Qué sería piso para que no entren con 25%? Claro. Nosotros, para que entre gente nuestra y realmente le aporte lo que le tiene que aportar un frente opositor contra el Kicillof, tenemos que tener 7 puntos para diputados nacionales y 12, 15 puntos para legisladores y concejales. Si no, es eso, es lo mismo que nos digan no queremos que estén. Bueno, pero entonces desde ese día... Monzó dice algo parecido a vos, te aclaro, ¿Cómo? Lo dijo acá. Monzó dice algo parecido a vos, acá. Ajá. Dijo que debía ser un piso muy bajo. Él dijo, bueno, 10%. Claro, pero es que si el piso no es bajo, nuestra gente no entra. Ahora, si nuestra gente no entra, es lo mismo que dijeran que no quieren que estemos. Por eso aclaro desde hoy que nosotros vamos a estar igual, Avanza Libertad. Ahora, nosotros somos excelentes reuniones, ellos quieren que estemos. He tenido reuniones falsas. Falsa. Avanza Libertad es una sola cosa que ha decidido una estrategia en la provincia de Buenos Aires, ir contra el kirchnerismo en un frente opositor que contenga junto con el cambio, pero que no sea una interna junto por el cambio, y ha decidido ir en principio por afuera en capa. Ahora nosotros, aclaro, en la provincia de Buenos Aires podemos llegar y por afuera si Juntos por el Cambio tiene una actitud miserable para con nosotros, que no nos deja competir, en un frente, en un paso de todo el frente opositor. Hablaste de actitud miserable. Sí. En política se suelen tener actitudes miserables aquí y allá. ¿No hay mucho ego en la política? Claro que sí, claro que sí. Pero ¿Vos claro estarías que sí. dispuesto a hacer 2, 3, 5 si te tocara el caso? En lugar de encabezar, por ejemplo. No, yo quiero competir. Ahora, en la competencia me banco hasta perder.
O sea, No, ¿cómo hasta perder? Cuando está bien, competís pero te podés quiero decir, perder. no, ya sé que en un paso no perdés, pero te quiero decir, yo en el 2019 no gané, pero en el 2021 estoy dispuesto a competir en un frente opositor que no sea solo Juntos por el Cambio, sino toda la oposición. En esa competencia puedo no ganar la interna, ahora después por el DONT empiezan a intercalarse las listas. Mi lista puede ganar, sí, puede perder también. Ahora, si pierdo, habiendo decidido formar parte de este frente opositor anti-kirchnerista, me la tendré que bancar. Vamos a aspectos vinculados al Congreso, si fueras diputado. Sí. Sí les pido que me bajen el aire porque en cualquier momento estoy por estornudar al aire. Me da justo el aire, no sé. Está fresco acá, te diría, está fresquito. ¿No? Bueno. Me decía del Congreso, Paulino. Sí, Congreso. Cupo trans. 1% de empleo en la administración pública. ¿Votás o no? No, ¿Vos no no lo votarías? voto. No. ¿Por qué no? Porque la administración pública tiene que tener los mejores, sea trans, sea hermafrodita, sea lo que sea. Entren los buenos. ¿Por qué cupo para? Bueno, hay un cupo por discapacidad del 4% para personas con discapacidad. Pero la persona con discapacidad puede estar perfectamente normal y vos podés tener parte de esa discapacidad. No, pero por supuesto que además... No, pero espera, discapacidad no tiene que ver con el cupo trans. No, pero digo, hay cupos que se establecen para incorporar a personas una cosa, que tienen una desventaja en el mundo laboral habitualmente. Una cosa es incapacidad, que ese sí tiene que tener su cupo, otra cosa es cupo trans. Que vos obligues a que haya un mínimo de transexuales en la administración pública es ridículo. ¿Quién fue, de Waldo Wolf eso? Es ridículo. En la administración pública tiene que estar la mejor gente, sea trans, hermafrodita o lo que sea, porque es la gente que es la que es responsable del Estado, es gente que vive de los impuestos que paga el laburante. Bueno, la plata del laburante hay que cuidarla, que casi no llega a fin de mes el laburante además, ¿no? ¿Vos votarías aumentos de impuestos o solo reducción de impuestos? ¿O crees que en el sistema tributario algunos hay que quitarle el peso de encima del aparato de lo público? Yo nunca votaría suba de impuestos. Lo único que hay que hacer en el Congreso es pensar una nueva Argentina en todo y armar una bitácora de leyes que cambien la Argentina, que regionalice el país, que redistribuya de manera diferente la coparticipación, que cambie las leyes laborales para que haya trabajo y que haya trabajo en blanco. ¿Qué sería cambiar leyes? ¿Qué leyes votarías o habría que votar? Por lo menos que haya democracia sindical. ¿Qué es esto que el único sindicato que representa al trabajador es el más grande? No existe eso. Segunda reforma, que los secretarios generales de los sindicatos no vivan 50 años como secretarios generales. Si el presidente dura 4 años, si el presidente dura 4 años con derecho a reelección a uno, que lo mismo vale para el secretario general. Y lo mismo para un diputado o un senador. Lo mismo. Para un empresario, hablando de leyes laborales, el empresario hoy es responsable de retenerle al trabajador el aporte sindical para el trabajador. O sea, vos sos trabajador de una empresa, te afiliás al sindicato de la empresa y el empresario, no vos, está obligado a retenerte a vos lo que vos vas a aportar a tu sindicato. No es así. El sindicato o el empleado aporta si tiene ganas, y si no aporta, no tiene ganas. Tiene que ser un aporte voluntario, no Por obligatorio. supuesto, pero si vos te afiliaste a un sindicato, que el sindicato corre el riesgo de que vos no pagues y que tenga su policía para poder hacer que vos pagues, no que el empresario es responsable de aportar a tu sindicato. ¿Qué es eso? Un delirio. ¿Alguno te leería que querés terminar con los sindicatos fuertes o con los gremios o con las cajas sindicales? Con las cajas sindicales sí quiero terminar porque quiero que no manejen más las obras sociales los sindicatos. Yo me expresé mal porque la caja sindical significa la caja mala vida. Hay sindicatos que tienen una buena y sana administración de la obra social, de sus propias clínicas en muchos casos, de sus lugares de recreación. Son los menos. Probablemente. Son los menos. Tristemente, Paulino. probablemente. Son los menos. Por eso no tiene que haber sindicatos manejando las obras sociales. No. ¿No crees que si no hubiera sindicatos tendrías un peso muy alto de los empresarios en la negociación, en la mesa de trabajo? Pará, yo creo que tiene que haber sindicatos, yo lo que no creo que tiene que haber es sindigarcas, eso es lo que tiene que haber, no tiene que haber. Acá tenemos sindigarcas, no sindicatos que defiendan el derecho del trabajador. Si vos tenés 6 millones de trabajadores trabajando en negro, totalmente precarizados porque trabajan en negro, decime a qué trabajador le importan los sindicatos argentinos. ¿A qué sindicalista argentino le importan los trabajadores si tenés el 40% de la fuerza trabajadora trabajando en negro? Es más,
es tanta la marginalidad de que hay, es tanta la destrucción de trabajo privado que hay, que ya tenés sindicalistas de la gente que está fuera del sistema como son los piqueteros. ¿Los piqueteros qué son? Es la gente que te defiende los derechos que quedó fuera del sistema. Los sindicatos están perdiendo la batalla porque son sindigarcas, no sindicalistas. Vos no tenés defensores de los derechos del trabajador, vos tenés garcas en los sindicatos. Por eso vos tenés sindicalista del tipo que está fuera del sistema. El tipo que está fuera del sistema es el que vive del plan social. Dijo Randazzo que declararía la educación como servicio esencial. ¿Compartís? Sí, claro. Pero eso implica, porque si no en la que queda en el aire la frase, llenémoslo de contenido la frase, eso significa que vos limitás el derecho de huelga en la educación. No es joda declarar a la educación. Podés protestar, como pasa en Ecuador, pero con los chicos adentro de la escuela y nunca dentro de tu horario, como ocurre con la protesta de los médicos o como ocurre con la protesta de la policía. Eso es servicio, porque si no queda muy lindo servicio básico esencial, como es servicio público esencial. Sí. Parece todo, no, eso es limitar el derecho de huelga en la educación. Porque yo creo que la prioridad es la educación de los chicos. Así como ahora, en lugar de alegremente suspender la educación de los chicos y hacerla virtual, enloqueciendo a los chicos directamente, preguntarle a las madres de chicos de 8 o 9 años o madres de chicos de 15 años, están locas. Casi 8, olvídate. Debe estar loca tu hija. Por suerte tiene doble escolaridad porque está en la ciudad de Buenos Aires, en un colegio que readecuó toda su infraestructura, una rara avis. Pero estábamos hablando de... Bueno, pero iba el hisopado. Claro, hice alusión a eso en el arranque del programa. Tenés que hisopar a la entrada de los colegios con el test rápido y a los 15 días sabés quién está infectado y quién no. Entonces tenés que hacer clases presenciales urgente. En realidad sabés 24 horas quién está infectado o no, o en el antígeno. Bueno, pero ponele que lo hagas a ese test, no una sola vez, sino 3 veces por semana para que los chicos vayan todos al colegio. Acá no hay voluntad de dar clase, eso es lo que pasa. ¿Cambiarías? A ver, ¿qué te produce la pandemia hoy? Yo te he visto crítico el año pasado. Que se va a producir el pronóstico que dijo Alberto Fernández que quería evitar, se va a producir. Alberto dijo: Fernández, prefiero 10% más de pobres, ya los tiene, a 100.000 muertos, estamos cerca de los 100.000 muertos ya. Un desastre epidemiológico y sanitario y económico además, económico. A ver, hay estudios en el mundo, pero en el mundo que ha trabajado la pandemia de manera cerebral y no como estos imberbes ignorantes, en el mundo donde se ha trabajado la pandemia en serio, se está calculando que la humanidad ha perdido 30 a 50 años de capital humano y de crecimiento económico potencial por la pandemia. Porque el encierro, porque no ha habido clases como ha debido haber, porque las fábricas han estado a mitad de ritmo, porque el comercio mundial ha caído. Todo eso implica pérdida de potencial de crecimiento. Imagínate lo que ha pasado en Argentina. Con la peor caída económica de la historia, como fue el año pasado, la peor caída económica del mundo el año pasado. Háblame del acuerdo con el fondo, háblame del Club de París y lo que se pactó en el día de ayer por parte de Guzmán y especie de hoja de ruta respecto al tema de... No, a ver, lo del Club de París fue pagar para no entrar en default abierto, pero la negociación está todavía en veremos. Sí, se abrió un impasse hasta el fines de marzo del año que viene. Bueno, con el fondo yo no sé qué va a pasar porque es una negociación política. El que te venga acá a pronosticar lo que va a pasar en la negociación con el fondo te está verseando. O sea, no es una discusión técnica, es una discusión política. Política. Se destraba con Estados Unidos, básicamente. Se destraba con Estados Unidos, básicamente. Básicamente, pero sí me atrevo a ayudar a los televidentes a entender esto. El Fondo Monetario como tal no existe un banco llamado Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional son todos los países del mundo que se han juntado como una especie de cooperativa donde los países superavitarios ayudan a los deficitarios. Entonces vos con los superavitarios, siendo deficitario como es Argentina, porque siempre está endeudado, esa deuda la toma gracias a que hay países superavitarios que le prestan la plata. Entonces la primera cosa que hay que decir es que la deuda que vos tomás con el fondo es una deuda en realidad que vos tomás con países que ha puesto la tarasca para que vos te endeudes. Por lo tanto, esa deuda, si no la pagás, te estás enemistando con el mundo. La segunda cosa
es que los países superavitarios que le prestan a la Argentina, y Argentina es deficitario, no le prestan un maná que viene de la estrella de Saturno o de Orión. Son impuestos que el carpintero americano, que el plomero americano paga. Una parte de esa va al gobierno americano y una parte del gobierno americano, cuando va al Fondo Monetario, la pone para que la Argentina el fondo le preste. Entonces, cuando vos defaulteás la deuda, si la llegara a defaultear la del fondo, estás estafando al pobre carpintero y plomero americano. Eso no te lo va a perdonar nadie. Lo que digo, tercera reflexión, que ni se les ocurra, señora Cristina, que usted es la que está detrás de todo esto en materia económica, ni a Kicillof, el factotum económico de la Argentina, que es el que hay que derrotar en las elecciones, defaultear la deuda con el fondo. Por último, Bernie hoy dijo, estoy muy lejos del gobierno nacional, no creo que sea candidato, pero quien va a resolver si soy candidato o no es Axel Kicillof y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ajá. ¿Fue un furcio o fue el reconocimiento explícito de quién toma las decisiones? Yo creo que fue un reconocimiento explícito que Bernie es Kicillof y es Cristina. A mí me daría vergüenza ser tan poco hombre, te diría, pero bueno. ¿Por qué? ¿Vos querés ser candidato? Renunciá a lo que estás hoy puesto en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en lugar de andar cacareando problemas de inseguridad, cuando vos como Bernie sos parte del problema de inseguridad, y andá, salí de afuera, bancate la campaña que querés hacer solo, no usando este doble estándar de que sos empleado público de un gobierno como el de la provincia de Buenos Aires, y al mismo liberás presos, y al mismo tiempo criticás la mano libre del gobierno nacional. Me parece detestable lo que hace Bernie. Eso es parte del problema de la política. Gracias, José Luis. Por nada, buenas tardes. Un enorme placer, como siempre. Un placer. Pausa. Imágenes Médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El Dr. Juan Manuel Danura, especialista en diagnósticos por imágenes, y el Dr. Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en Imágenes Médicas Dr. Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón. Consúltanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. Si tenés síntomas. Si tuviste contacto estrecho. Para recibir tu alta post-COVID. Si no pudiste inscribirte en el plan de vacunación. Para solicitar el ingreso a la provincia. Comunicate al 0800-444-0978. Estamos para ayudarte. Amigo pescador, gracias al esfuerzo de todos, en Goya hoy podemos disfrutar la apasionante pesca deportiva. Te pedimos que lo hagas respetando las medidas sanitarias y por sobre todo el río, los peces y la naturaleza, porque la pesca con devolución es pesca para siempre. Dirección de Turismo, Municipalidad de Goya. Goya te quiere conocer. Algo está pasando en Agda. Te esperamos para que te vuelvas parte de esta gran familia. Básquet femenino para todas las edades, desde los 4 años en adelante. Para los más chiquitos, a partir de los 4 también. Pañales, mosquitos, mini y mini. Nos divertimos y empezamos a compartir de este gran deporte. Y desde los 13 años en adelante, tenemos grupos variados con múltiples horarios a su disposición. Contamos con profes de educación física especializados en básquet, lo mejor para nuestros chicos. Cuotas accesibles para que todos podamos vivir de este gran cambio. Nos encontrás en Alvear 616 y para consultas,
Comunicarse al 3777-522135. Algo está pasando en Agda. No te quedes afuera. Antes de salir a la calle, pensá. Pensá si estás tomando todos los recaudos para no contagiarte. Pensá en los que te quieren y en los que más querés. Pensá en los médicos y enfermeras que llevan más de un año trabajando para salvar vidas y no dan más. Pensá en los que se mueren por abrazar a sus nietos, pero que en realidad no se quieren morir. Pensá que, si vos pensás, podemos frenar los contagios. Gobierno de Corrientes. Pensamos en vos. Por más desarrollo, modernización, inclusión y políticas de género. Por más inversión en salud, educación y seguridad. Por una provincia previsible y las cuentas ordenadas. Por una provincia industrializada con más fuente de trabajo. Para reconocer y acompañar el esfuerzo de todos nuestros emprendedores correntinos. Por nuestros productores y el desarrollo de las economías regionales. Por más obra pública que mejore la calidad de vida de todos los correntinos. Para posicionarnos como un destino turístico de excelencia en el país y en el mundo. Por un futuro mejor para todos. Por 1.130.000 correntinos que ya somos hoy, vamos a construir una provincia mejor. Armería Jabalí. Venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido. Cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas: Remington, Marlin, CZ, Block, Versa, entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la ANMAC. Encontrarnos en Rolón 1592 o comunícate con nosotros al 3777-525226. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados. Sabemos que estás cansado, que no das más, pero no aflojes. Pensá que cada vez falta menos. Pensá que no podemos tirar por la borda tanto esfuerzo realizado. Pensá que el plan de vacunación avanza a buen ritmo. Pensá que si extrañas mucho a tus amigos, podés verlos al aire libre. Pensá que si tenés muchas ganas de estar en una fiesta, el día que esto termine, todo Corrientes va a ser una fiesta. Pensá que si pensás, ganamos todos. Gobierno de Corrientes. Pensamos en vos. A todo color pinturería. Te esperamos en José Gómez 562 entre San Martín y Alvear. Estamos entre las 8 y las 19 para brindarte los mejores precios y calidad de la ciudad. Asesoramientos personales. Comprando con ahora 12 y ahora 18, obtenés un 10% de descuento en todas tus compras y envío sin cargo. Búscanos en las redes sociales como A Todo Color Goya, en Instagram y Facebook. Comunicate con nosotros al 3777-422-666 o al WhatsApp al 3777-622716. A Todo Color Pinturería, el mejor precio para vos. Vamos a volver a hablar sobre el consumo de la carne. Lo veníamos repasando, ¿no? La caída en el consumo de la carne a niveles históricos en este último tiempo, el aumento de los precios también a niveles históricos y las exportaciones también desde hace ya un tiempo en esos niveles. El gobierno tomó esta decisión de cerrar las exportaciones durante un mes y finalmente se presentó este nuevo plan ganadero acompañado de la reapertura parcial de esas exportaciones. Le agradecemos al ministro de Agricultura, justamente Luis Basterra, que nos reciba para hablar sobre estos anuncios. ¿Cómo está, ministro? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto compartir con ustedes. Bueno, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué estimaciones tienen en el corto plazo con respecto al precio de la carne? Justamente que lo que están buscando es que baje, ¿no? Para que más gente pueda acceder al consumo de la carne. El presidente fue muy claro, el presidente Alberto Fernández nos propuso a todos los integrantes del sector de la producción bovina que tengamos como objetivo que el alimento llegue de manera accesible a la mesa de todos los argentinos.
Tuvimos una suspensión por un mes de las exportaciones para hacer un análisis exhaustivo de cuáles han sido los factores que hicieron que la carne, como bien lo describía usted, haya subido por encima de la inflación general e incluso por encima de la inflación de los alimentos. Y lo cierto es que se tomaron medidas que progresivamente van a permitir una normalización en tanto y en cuanto se logre el abastecimiento de la mesa de los argentinos. Ayer, en la reunión que compartimos con los integrantes de toda la cadena de producción bovina, desde los productores, los engordadores, los frigoríficos, el gremio de los trabajadores de frigoríficos, los exportadores, todos concluimos en que es un objetivo de alto valor, que no pueden haber argentinos bien nacidos que operen en contra de este objetivo, y que consecuentemente vamos a trabajar para ir ordenando y logrando que el precio de los cortes se ajuste a las posibilidades que tienen las familias argentinas. A través del acuerdo de precios con los frigoríficos exportadores y sus vías de comercialización, los supermercados, con la Asociación de Supermercados Argentinos, pero también con otras vías alternativas para que todo ese volumen que deja de exportarse de cortes que se consumen en la Argentina lleguen a las familias argentinas a precios accesibles. Y estamos confiados en que vamos a lograr el objetivo. ¿Cómo le va, ministro? Nazarena Lomagno le habla. Luego de la reunión se escuchó a varios representantes del sector de la mesa de enlace presentar ciertos desacuerdos respecto de las restricciones de las exportaciones y las restricciones de exportaciones de particulares cortes, bueno, estos siete cortes en particular, como asado, tapa asado, nalga, vacío, por ejemplo, también matambre, entre otros. También hablaron, por ejemplo, Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural, hablaba de que todavía se están analizando ciertas medidas de fuerza contra estas nuevas determinaciones por parte del gobierno nacional. ¿Se habló esto en la reunión? Digamos, ¿qué posición toma al respecto el gobierno? En la reunión fue muy franca, cada uno expuso sus visiones y sus intereses, y es muy bueno tener interlocutores de los intereses de los distintos sectores, tanto de los trabajadores como de los productores, como de los exportadores, y sus visiones de cómo debiera resolverse la situación. Nosotros entendemos que el cierre de las exportaciones no es una cuestión ni ideológica ni permanente, es un instrumento que tiene el Estado para lograr el ordenamiento de la cadena. Si hay un producto que tiene alta demanda y esa demanda en gran parte es del mercado externo, un ordenamiento de cuál es el canal para que cumpla primero la cobertura del mercado interno y posteriormente se exporte, es un instrumento que nosotros entendemos va a resolver en la coyuntura esta situación. Ahora, si esto se logra que los precios se estabilicen, el presidente fue muy claro, si los precios se estabilizan, se van a abrir las exportaciones y se van a quitar todas las restricciones en tanto y en cuanto se cumpla con la premisa de que la carne llegue a precios accesibles a la mesa de los argentinos. En el entretanto, lo que hay que hacer es aumentar la producción en la Argentina, algo que se viene debatiendo desde hace 30 años. Hace 30 años se plantea la mejora de los índices y sin embargo, de producción, y sin embargo estamos estabilizados en los mismos niveles. Los programas que han sido exitosos son aquellos en los que se han involucrado los gobiernos provinciales, los representantes de los productores, los representantes de los consejos profesionales, representantes de las profesiones vinculadas al agro, los comercializadores y obviamente el paraguas de una política nacional. En esas condiciones se han logrado incrementos realmente sustanciales en determinadas provincias. Esta es nuestra estrategia, hemos hablado con todos los gobiernos provinciales, están alineados con esta visión. El viernes estamos convocando al Consejo Federal Agropecuario
del cual participan todos los gobiernos provinciales. Estamos promoviendo reuniones también con el sector de los productores y los articuladores de la cadena, porque tenemos que darle racionalidad y posibilidades de que dé soluciones la articulación entre los sectores, que es la forma en que vamos a lograr que nuestro mercado interno, nuestras familias, puedan seguir accediendo a una proteína de alta calidad, como es la carne bovina, bajo los patrones no solo nutricionales, sino también culturales que corresponden a este tipo de alimentación. Bien, entre otras cosas, además, estas medidas pusieron blanco sobre negro, ¿no? Porque si algo quedó claro es que no es cierto que los precios no aumentaban por las exportaciones, que era lo que sostenía el sector que está sentado en la mesa, ¿no? Decía, no aumenta por esto, aumenta por otros factores, porque lo que se consume en Argentina no lo estamos exportando. Bueno, ese argumento, la verdad que se cayó cuando empezamos a discutir esto, ¿no? Que estos cortes no se exportan y, sin embargo, están pidiendo, bueno, continuar con esas exportaciones. Ministro, gracias. No, gracias a ustedes, muy amable. Luis Basterra, ministro de Agricultura. Muy buenas noches. Hay muchísimas preguntas. Me imagino que la habrán taladrado hoy todo el día, porque son todas cosas a las que usted se viene refiriendo hace muchos días. Y hay muchas preguntas muy puntuales. La primera está en el grafo ahora. ¿Se van a poder combinar 2 dosis y hasta una tercera dosis de vacunas diferentes? Bueno, esa es la pregunta para mí. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches, Doc. Gracias. Bueno, en teoría sí. De hecho, por emergencia se han combinado en Europa cuando se suspendió la vacuna de Oxford AstraZeneca, en España, en Dinamarca, en Francia, y de emergencia decidieron dar segunda dosis de Pfizer. No se sabía, no se había probado, hipotéticamente funcionaría, entonces ahora sí se sabe que funcionó, que los resultados fueron incluso mejores que con las dos dosis de Oxford. Repitamos. Gente que tenía Oxford primera dosis. AstraZeneca, la que tenemos nosotros. Sí, Oxford, la que tenemos puesta nosotros en el cuerpo. Contale, María, que está vacunado. Sí, ya estoy vacunado, Doc. Muy bien, ¿con cuál? Con AstraZeneca. Muy bien. Gastón también, Matías también. Acá, bueno, algunos tienen Sputnik, pero los que están con AstraZeneca, la segunda dosis estaba en falta y se pusieron Pfizer a tirar, a ver qué pasaba con el cuerpo. Exacto. Y respondió muy bien, inclusive más. Muy bien, mejor que con Oxford 2 dosis. Mira, aún mejor. Mirá. Ahora, nosotros no tenemos Pfizer. ¿Usted tiene los componentes de Gamaleya, de qué tiene la Sputnik, como para ver qué podríamos hacer en Argentina con la falta de segunda dosis? De segunda dosis. Bueno, de mira, Sputnik. yo hace tiempo que yo indico, en agosto del año pasado ya se sabía que iba a haber un faltante de la segunda dosis de la vacuna Sputnik. Eso ya se sabía en el mundo de la ciencia, no era Vox Populi, y de hecho pasó. Bueno, me alegra que ahora tanto el Instituto Gamaleya como el Ministerio de Salud reconozcan, porque ese es el problema, que la gente que hay, 6,5 millones de argentinos con una dosis de Sputnik, ¿qué van a hacer con la segunda dosis? Entonces, es muy importante que el gobierno, el Ministerio de Salud, el grupo de ciencia que los acompaña, decidan tomar una reacción rápida y decidir si van a dar una segunda dosis de otro tipo de vacuna. Pero en teoría no habría inconveniente. ¿Cuál sería, doctora? Porque, a ver, perdónenme que le repito la pregunta, no me quedó claro. Los que tienen Sputnik, ¿qué eventual segunda dosis que no sea Sputnik se pueden dar? Bueno, a eso iba. La segunda dosis, el gobierno tiene que decidir qué. El gobierno, el Ministerio de Salud, la gente de ciencia de la Argentina, tiene que decir que en teoría no va a haber problema de combinar vacunas, porque eso se ha hecho con otras vacunas de papera, de sarampión, de la polio, se combinaban. Lo que pasa es que, claro, había 10 años de preparación de una vacuna. Claro. Acá llevamos solamente 10 meses, Marta, ¿cierto? Marta, tomando en cuenta lo que decís vos, ¿estarías de acuerdo en que los que tienen la Sputnik 1 se favorecerían eventualmente si recibieran la de AstraZeneca
Yo pienso que sí, y te digo por qué. Porque el laboratorio de Gamaleya tuvo algo muy interesante, que fue decir, bueno, vamos a dar dos vectores diferentes, adenovirus 26, adenovirus 5, porque el organismo con sus anticuerpos reacciona no solamente contra el vector, contra el antígeno, sino que además reacciona contra el vector. Al ser dos vectores diferentes, adenovirus 26, adenovirus 5, la respuesta inmune final es mejor que si se dieran dos dosis de lo mismo. Entonces, si se combina el laboratorio, la vacuna de Oxford AstraZeneca también es vectorizada, y la vacuna de Oxford AstraZeneca usa también un adenovirus, que no es el adenovirus 26, sino que es un adenovirus de chimpancé. Claro. Que es, así que a lo mejor ojo. Con razón, yo me siento. Vamos a comer más banana. Gastón tiene uno de chimpancé. Una consulta, perdón, una consulta, Marta. Está hablando Andrea. Está hablando Andrea. Está hablando Andrea. Chiquitita. Hay dos, podemos decir vacunas de grupo A, vacunas de grupo B, ¿no es cierto? Porque ustedes los médicos entienden el tema de los vectores y qué sé yo, hablamos para los ciudadanos comunes. Entonces, vacunas de grupo A y vacunas del grupo B, ¿cuáles serían peligrosas para combinar? ¿Cuáles no, nunca? Bueno, no se sabe. No se sabe. Por eso es ¿Qué haría vos? Hay que probar. En teoría no habría inconveniente con ninguna, pero en la realidad es que no se sabe cuál se ha aprobado y cuál porque no, está en la se ha aprobado. Marta, todavía. Eso es porque no está en la Lancet, pero vos como científica, y recién hablabas de que habían apostado al efecto hipotético de que no iba a hacer mal cuando se aprobó por urgencia la vacuna unidas, ¿vos qué avisorarías? ¿Que se pueden combinar cualquiera de las vacunas? Yo avisoraría dar una segunda dosis de Oxford AstraZeneca. Ah, mira. Que es lo que se planteó de entrada. Como mejor combinación. Cuando se supo que esto no iba, las conversaciones de la ciencia iban por ese lado. Y bueno, y él es una decisión. Sí, hay que actuar más rápido. Pero es lo que dice Marta, hay que actuar rápidamente. Le vamos a dar a lo que tiene Sputnik, le vamos a dar la segunda de AstraZeneca. No, pero a mí que me dé nada, le vamos a dar esa. ¿Viste? Marta, yo te voy a decir una cosa porque lo tengo adentro de mi grupo familiar. A ver. Un mensaje que te lo mostraría. Yo ni en pedo me doy otra que no sea la Sputnik. Bueno, eso no tiene que yo me puedo yo me pongo chocolatada si me dicen. Si no saben, ¿por qué dicen ni en pedo? Le digo, ¿qué tía? Escuchame una cosa, ¿qué saben? Por eso quiero saber lo siguiente. A ver, pero quiero saber lo siguiente. Marta, si yo tengo Sputnik 1-2, la primera dosis, y tengo AstraZeneca primera dosis, ¿qué nivel de cobertura tengo? Porque acá te hablan del 75%, el 80%, para saber exactamente cuánto tiempo tenemos. Que no importa, porque como viene la segunda dosis terminamos en diciembre. Arriba de 50 No importa, porque cualquier vacuna que dé una eficiencia de más del 50% es aceptable. Y las dos son con una eficiencia de más del 50%. Por lo tanto, las dos son aceptables. Y ojo, porque va a venir una tercera dosis. Eso. ¿Por qué la tercera dosis? 40%. No me están poniendo en mis redes, así tus seguidores. Dale, pongan las redes, chicos. Siempre todos los programas lo mismo, Lucho. Por favor. Pero de entrada, ahora, muy bien. Escuchamos una cosa, perdón, discúlpeme, Marta, es Lucho. Perdón, le quiero hacer una pregunta. Vamos a la variante Delta Plus. ¿Qué está pasando en Europa? A ver si nosotros podemos empatar en tiempo y forma lo que están haciendo en las grandes capitales del mundo con esta variante Delta Plus maldita. Bueno, la variante Delta es una cosa, la Delta Plus es otra. A ver, perfecto. O sea, la variante Delta es la variante de la India, que antes se conocía como variante de la India, que es la que está originando esta tercera ola en el mundo. Claro. Ya está en 80 países. Comenzó en la India, el problema era que este virus que se hizo muchísimo más contagioso, entre un 40 y un 60% más contagioso, responde menos a las vacunas con primera dosis, es muy ineficiente. Por eso hay que dar la segunda dosis en tiempo y forma. Y eso es el cambio del paradigma, que yo siempre hablo o estoy hablando del cambio del paradigma, porque antes se podían separar las dosis hasta 12 semanas, ahora esta nueva variante no quiere, y no es lo que nosotros dimos, es lo que el virus te propone y te impone, ¿no es cierto? Marta, y el tema de que exista la posibilidad de que haya una variante más, ¿no? La que es la Delta Plus, ¿no? Primero, ¿por qué se llamaría todavía así? No es variante. Claro, ¿por qué no se llama Epsilon todavía? ¿Por qué no cambió de Porque no es variante. Ahí está, es lo que se llama una variante de preocupación. Pero todavía no está catalogada como variante, ya está en 8 países. ¿Emocional? Ya está en 8 países del mundo.
Surgió en la India en 3 estados, pero ya está entre ellos en el Reino Unido, en Portugal. ¿Ya la tienen ahí ustedes? Hay una cosa que dice Marta. ¿Cuál es la característica de esta? Que combina una mutación que es la 417N, que estaba también en la variante de Manaus y en la variante de Sudáfrica. Es decir, que el virus va evolucionando hacia ese lado, ¿no es cierto? Adquiriendo, todavía no es variante. Y la sordera es nueva, ¿no? Pero Marta, hay algo que nosotros tenemos que descular. Porque nosotros tenemos un Ministerio de Salud que obviamente tiene información, pero por un lado te dicen que a cuanto más tiempo pase la primera y más avance tiene más efectividad. Digo, me parece raro que una vacuna se extienda en mayor efectividad cuando pasan 4 meses y no 3. Antes, para la variante británica, era hasta las 12 semanas se mantenía un 76% de inmunidad, por lo menos para la de Oxford. Y luego comenzaba a decaer. Comenzaba a decaer, no que bajaba a 0 a las 13 semanas, pero comenzaba a decaer y cada vez tenías la población menos inmunizada porque la eficacia era menor. Y la eficacia final era menor que si se hubiera dado la segunda vacuna, la segunda dosis hasta las 12 semanas. Pero ¿qué pasa con esta variante? Esta variante no acepta eso es obsoleto. Entonces cambió el paradigma, con una dosis es solo un 33% de eficiencia, con 2 dosis a la segunda semana es una eficiencia aceptable, tanto para Oxford, que es un 60 o 66%, menor que antes, como para Pfizer, que es un 88%, Marta, volviendo menor a que el Argentina. 93% que era antes. Volviendo a Argentina, tomando en cuenta la Sputnik, ¿no? Si llegara la segunda dosis estaríamos bien cubiertos, ¿o no? Pero ya el laboratorio Gamaleya reconoció que no va a llegar, que va a privilegiar a su población. Marta, está mandando 600.000 de acuerdo a lo que dijo Bisotti, estamos imaginando una tercera dosis y ¿por qué no cuarta o quinta? Porque digo, ¿de dónde salen esas dosis? Sí, por supuesto que sí. ¿Cuántas vacunas compró por adelantado Canadá? 10 por habitante. ¿Por qué? Porque está sabiendo. Pero son las mismas. Que va a necesitar. Sí. No. Compró las vacunas que no están hechas todavía, porque las vacunas se están modificando. Le compró todas las modificaciones. Por ejemplo, AstraZeneca le dijo, dame el modelo 1, 2, 3, 4, 5 que saque, te las compro todas. No, porque tienen guita. Ellos compraron 10 por adelantado, encargaron 10 por adelantado. Estados Unidos 7, el Reino Unido 6. ¿Qué quiere decir? Que acá vamos a tener 2 dosis por habitante por año por 3 años, ¿no es cierto? Claro. Porque a los 10 meses se va a dar la tercera dosis. A los 10 meses, no es un tema de plata. ¿A los 10 meses hay que volver a vacunarse? Eso es interesante. Bueno, eso es lo que se está planteando, que ya a partir de los 50 años, o sea, para las personas mayores de 50 años, yo entiendo que será también personas de salud y las de comorbilidades, a partir de septiembre se va a comenzar se está planificando que puede darse está dada la situación para dar la tercera dosis. Gente que se vacunó cuándo. Gente que se vacunó cuándo, 10 meses. Gente que se vacunó en diciembre. 10 meses con respecto a la última dosis. Sí. Bueno, y ya se está probando la dosis modificada. La dosis modificada se está probando en los voluntarios de Oxford, por lo menos, en los que hicieron la fase 2 y 3 el año pasado. Ahora están probándoles pero Marta, vos estás hablando dosis modificada que estaría lista en octubre probablemente. Y Marta, ¿tenemos que aprender a vivir con el virus? Bueno, yo creo que hasta fines del 2022 sí. Hasta fines del 2022. Sí. Son un año y medio. Sí. Porque con una sonrisa. ¿Qué pasa? Las dosis ¿Y el mundial? Las dosis no son suficientes en las vacunas. La gente no se cuida mucho, con lo que pasa ahora con la Unión Europea, donde se están haciendo los campeonatos de fútbol. Sí. Todos los lugares donde hay fútbol han aumentado los casos. Y eso es una prueba de que nos tenemos que seguir cuidando, Marta, lamentablemente. ¿Y todos los lugares donde hay partidos de Eurocopa que la gente se traslada, están creciendo los casos? Exactamente. Bueno, la final de Italia fue el gran responsable de Italia. La final que jugó Italia. No, ya el partido de Bergamo, pero acá en la Eurocopa, se van moviendo hordas de acá para allá. La final y las semifinales se van a jugar en Londres. Están aumentando en esas ciudades. Pero Marta, las semifinales y la final se van a jugar en Wembley, ahí en Londres. Y comunicaron anteayer que van a admitir 60.000 personas en el estadio en cada uno de esos partidos.
Y bueno, Marta, al comienzo del programa, Mariano, vos hacías referencia a esos videos en donde los chicos tiraban y revoleaban, pasaron en Israel y en otros lugares del mundo, chau al barbijo, y bueno, la verdad que era era esperanzador para todos, ¿no es cierto? Digamos, eso es ficción. Es ficción. Mirá qué pasa en Israel. Yo justamente estuve en un casamiento el martes y había gente de Israel y están muy preocupados. ¿Por qué? Porque están aumentando los casos allí. Era el caso. Hay más de 140 personas internadas porque ha llegado la variante Delta. Es decir, que están reformulando todo. Me cago en y bueno, es la realidad que nos toca vivir. Ahora, por eso una semana me duró el festejo. Vos estás hablando desde la abundancia. En Israel te la vi venir. Yo lo que te digo es lo siguiente, está hablando desde la abundancia de vacunas. Nosotros no tenemos abundancia. Estamos estirando la... Tenemos un celeste, tenemos la virome. Tenemos a Messi. Por eso yo digo que para el 2022 el G7 dijo que le tienen que donar las vacunas a los que no las tienen, y hacia fines del 2022 estará el mundo vacunado. Totalmente, si entonces, somos el que compost, no esté el mundo vacunado, no se va a terminar. Somos el compost de las futuras cepas. ¿Cómo? Somos compost de futuras cepas. Somos el compost de las futuras cepas. Si no nos vacunan a nosotros. Somos caldo de cultivo para los que no saben. No alcanza con vacunar un país. No alcanza con vacunar, claro. Hay que vacunar al globo terráqueo. Ya conseguí inmunidad de rebaño, 10 días. No, hay que vacunar al globo terráqueo, tiene razón. ¿Yo le puedo agradecer a Marta Cohen algo? Por supuesto, porque para mí da un servicio, en serio, esto lo digo como ciudadano y como padre. Usted, doctora, nos da un servicio a los argentinos que cada vez que sale por televisión lo hace con una sonrisa, con un mensaje de información, pero de esperanza. Sin terror. Pero de esperanza. Usted nos cuenta la verdad, pero nos da esperanza con una sonrisa. Para un cachito degenerado, ¿qué quiere levantarte? No, me parece maravilloso. Me parece maravilloso. Bueno, tenemos una foto vestida de fiesta con un fascinator, por favor. Está la foto de la doctora Amalia. ¡Doctora! Inglesa total. ¿Le puedo mandar un DM? Por favor, ahí, Nazareno. Sí. Necesario la chupada de media. Estuvimos en un hotel georgiano que era de Guilford and Sullivan. ¿Conocen ustedes el Yo conozco a Joe Sullivan, que era el de Titanes en el Ring. Que decía así. George y el padrino. Y el de Monsters. Ay, Sullivan, el de Monster Inc. Sally. Sí, perdón. El de la ópera inglesa. Claro. Sí. Yo, acá nosotros conocemos a Pablito Lescano. Elegante, está más gratis. Nosotros estamos un poquito más abajo. Ustedes están con la AstraZeneca y nosotros estamos con la antibiótica. Con la Sabina. Tomando Benadryl. Escuchá, Daza. Tenemos la antibiótica. Por favor, la quiero despedir a Marta, mi querida Marta. Muchas gracias. Ahí está saliendo su hashtag. A los que están viendo, síganla, métanse acá, porque es muy interesante todas las cosas que dicen. ¿Sabes que esto lo creamos con mi hermana Cali? Con mi hermana Cali. Cali Cohen. Cali Cohen, le mando muchísimas gracias. Porque fue idea de ella. Decía, vos tenés mucho para decir. Correcto. ¿Qué voy a decir yo? Y me dice, vos tenés mucho para decir. Y así creamos el Instagram. Queremos fotos de Cali. De Cali Rivero. Como todos los miércoles, es un placer enorme recibirlo. Medio a la distancia, de manera remota, haremos lo que se pueda al profesor Jorge Asís. Buenas noches, señor. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda mi amigo Rosarino? ¿Bien? Bien, por suerte muy bien. Esperando que pasen estos días para poder volver al piso y encontrarnos para charlar. Te estuve leyendo con mucha atención en Jorge Asís Digital. ¿Estás más atrapado por la interna de Juntos por el Cambio que por lo que está pasando con el gobierno? ¿Me equivoco? Es que la interna de Juntos por el Cambio es política en acción, verdaderamente. Y hay uno de los últimos hechos, te diría, que tiene que ver con el lanzamiento de Facundo Manes, aunque todavía no es oficial, que produce una ofensiva de la Unión Cívica Radical, que es el partido que le dio el esqueleto territorial en 2015 al PRO y gobernó el PRO. Y los radicales, aunque todavía tal vez no te lo explicitan, sienten que la coalición está en deuda con ellos.
y que tienen ahora un candidato competitivo, y alrededor de ese candidato están todos los dirigentes de la Unión Cívica Radical. Y ahí altera totalmente todos los trebejos de la coalición, especialmente del PRO. Sí. Ahora, Jorge, ahí déjame que te hago un punto y seguido para preguntarte varias cosas. Dale, ¿Ya es para vos un hecho que... digo, es un hecho, porque lo que vos decís es real, ¿eh? Ayer lo vi a Cornejo con Viviana Canosa, que era un elogio tras otro para Manes y lo quiero en la provincia de Manes. ¿Para vos ya es un hecho de que Manes va a ser candidato a la provincia? Es un hecho que Manes va a ser candidato en la provincia. Sí, que va a ser candidato. Y aquí tenés que hablar después de todos los trebejos de esa coalición. Quizás el principal afectado es el candidato natural, que es Horacio Rodríguez Larreta, que con mucha osadía, con una gran audacia, hace una jugada inteligente, si vos querés efectista, que produce un doble cruzamiento. El cruce de María Eugenia, la chica de Flores, para la capital, y el paso de Diego Santilli para la provincia. Con lo cual generó un problema y una reacción muy importante que me parece que él no preveía, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la capital. Y la aparición de Manes pone en movimiento absolutamente todo, y todo en tela de juicio, porque se arma una mesa nueva cuyo, te diría, rival, adversario y el que está quizá más cuestionado es el candidato natural, Horacio Rodríguez Larreta, porque tiene al que maneja el PRO en la provincia de Buenos Aires, Jorge Bogamacri, dispuesto a hacer una interna. Y también, bueno, te puedes imaginar que detrás de Bogamacri está también Joaquín de la Torre. Y aparte de Joaquín de la Torre, ahí se mueven otros intendentes. Hubo una reunión esta semana muy importante de varios mini gobernadores, que de lo que se habló es de esto. Y encima aparece la candidatura que los radicales creen superadora, que es la de Manes, que es una figura nueva, si vos querés, para la política, aunque amaga desde hace ya 3 o 4 periodos. Claro. Pero esta candidatura altera absolutamente todo, ¿no? Ahora, Jorge, contame cómo juega, porque reaparece esta semana el ángel exterminador Mauricio Macri y sale a decir dos cosas. Primero, que la quiere a María Eugenia en la provincia. Habla como de especie de territorio natural de ella. Y después dice, todo sin internas. Y Manes me parece que irrumpe en la provincia e irrumpe con la posibilidad de más interna todavía. En un momento, Macri, vos sabés que juega. Y Macri hoy es el líder de una facción. Y ahí es donde se equivoca, porque él podría ser la máxima referencia, pero en este momento aparece muy enfrentado a un Rodríguez Larreta que le aparecen cuestionadores por todas partes. Porque Macri, sí, por supuesto, que Macri quiere a María Eugenia, pero María Eugenia, según mi información probablemente mala, todavía no tiene absolutamente decidido, pero casi es seguro que va a ir a la capital. E ir a la capital no significa simplemente que va a ser candidata a diputada en la capital. Va a desembarcar en la capital y se va a quedar con algunos ministerios importantes, porque María Eugenia Vidal aprendió también a hacer política. Y después tenés 2 o 3 figuras más. Por ejemplo, Carrió. Carrió, por supuesto que va a querer ella una lista de unidad.
Ella tiene. Pero antes que sigas con Carrió, Jorge, para vos es también un hecho que Vidal se presente, porque algunos decían, más que provincia, que parece que no, como vos lo dijiste primero, está la opción que deje pasar el turno del 2021. ¿La ves segura en alguna lista? Mira, según no hay nada oficialmente concretado, pero todo tiende a asegurar que ella va a ir por la capital. Con lo cual, ahí tenés no solamente también el problema con Bullrich, sino tenés el problema en la provincia, porque a Diego Santilli empiezan a cuestionarlo muchos tipos que lo valoran y que lo quieren. Sobre todo Boga Macri, todos aquellos que no quieren otro porteño en la provincia de Buenos Aires. Y él, si quiere verdaderamente jugar en la provincia de Buenos Aires, tiene que lanzarse ya. Ahora, la apetencia, la ambición de los radicales, porque ¿qué es lo que fue Juntos por el Cambio? Juntos por el Cambio fue la cabeza del PRO, el esqueleto, todo el cuerpo territorial, la Unión Cívica Radical, y Carrió, que aporta el insumo de la transparencia, que armó un cóctel extraordinario. Esa jugada la hicieron entre Ernesto Sanz, Eterna Esperanza Blanca, y Emilio Monzó, que en ese momento Emilio Monzó rosqueaba muy frontalmente a favor de Macri. Hoy Emilio Monzó también está, es uno de los valores que está ahí pendiente de todo lo que esto ocurra, y por supuesto que lo mejor sería armar una lista de unidad. Pero ¿qué vas a hacer con Manes? ¿Le vas a poner el número 3 o el número 5? ¿Qué vas a hacer con Carrió? Carrió, que ahora quiere ir a la provincia de Buenos Aires. Ella fue diputada, se fue cansada de la diputación, descansó, ahora quiere volver, quiere ofrendarse nuevamente. También está para ir en el primer lugar, salvo que se haga alguna negociación. Ahora, todo aquello que Rodríguez Larreta tenía perfectamente cerrado y calculado, de pronto en el cotejo con la realidad, es como decía Maradona, como le dijo Maradona una vez a un entrenador que hablaba. ¿Y qué van a hacer los otros? Mire que los otros también juegan. Y claro que los otros también juegan. Y no solamente juegan, sino que tienen ambiciones. Y fundamentalmente... Ahora, ahí aparece algo no menor, Jorge, que es, o sea, Manes no solo es el reverdecer del radicalismo con una figura potente, ya instalada en los medios, respetado, ¿cómo le decís vos? La cisura de Rolando, cisura, ¿no? De Rolando, yo me acuerdo cuando estudiaba que se hablaba de la cisura de Rolando, el cerebro. Y es un hombre que tiene un discurso, tiene, por supuesto, su proyecto de país, su modelo, no es algo absolutamente innovador, si vos querés. Rodolfo Terraño, cuando llegó y lo conmovió a Alfonsín y lo sedujo, vino con un discurso también absolutamente similar, que Alfonsín compró ese discurso inmediatamente y era un innovador desde la ciencia y demás, y también Rodolfo Terraño quiso ser presidente y por supuesto que no tuvo suerte. Ahora, la llegada de este muchacho la tonifica la Unión Cívica Radical, un partido que en este siglo venía a los tumbos, en banda. Vos imagínate que este siglo lo sorprende a la Unión Cívica Radical en el poder con Fernando de la Rúa. En el 2000 se va a finales del 2001. En el 2007 vuelve el radicalismo al poder con la transversalidad de Néstor Kirchner y hace que Cobos sea el vicepresidente. Eso dura hasta el 2008. Vuelve al poder en el 2015 a los cargos, asociado ahora a un centro derecha. Digamos que fueron muchos barquinazos y de pronto aparece alguien que redescubre una identidad cultural. Porque en todos los pueblos hay radicales. En todos los pueblos tenés militantes radicales hábiles
que buscan a un pediatra, a un escribano de prestigio para hacerlo candidato a intendente, que tal vez pierda y van a poner muchos concejales. Y hay muchos municipios que son gobernados por radicales. Razón por la cual es ese esqueleto que empieza a adquirir otra fuerza porque dicen, muchachos, ahora nosotros tenemos una figura atractiva para presentar. ¿Qué hizo en aquel momento PRO? PRO pacta con los radicales, pero gobierna la Argentina como si fuera la capital federal, con todos exponentes del PRO, ¿no es cierto? Y por eso te digo que es muy interesante. ¿Te parece que...? Sí, perdón, hay un delay que yo... No, te digo... No, sí, no pasa nada. Digo, ¿te parece que es negocio para Juntos por el Cambio seguir la posición de Mauricio Macri de no hacer internas? Porque yo digo, la última gran interna del PRO fue la de Michetti Rodríguez Larreta, que lo lleva a Geniol. Y fue la desaparición de Gabriela Michetti. El que pierde en una interna. Terminó siendo vicepresidenta. Vicepresidenta, y después, ¿qué pasó? Fue una de las exterminadas por el Ángel Exterminador. El Ángel Exterminador extermina de verdad, y esto sí tiene que ver con pruebas de su poder. Sus últimos exterminados fueron Marcos Peña, Durán Barba. Le falta exterminar a Horacio Rodríguez Larreta, y tal vez te diría que está en eso, ¿no es cierto? Pero bueno... Perdón, pará. Resaltá esto que acabas de decir. ¿Mauricio Macri va por Horacio Rodríguez Larreta? Pero bueno, esto es explícita la división hoy y la disputa por un liderazgo. Horacio Rodríguez Larreta, para ser el candidato a presidente, tiene que emerger como un jefe, y hay un jefe arriba. En este momento, ¿por qué dice Macri no, que no haya interna? Porque Rodríguez Larreta sabe que el 23 se decide el 21, y también lo sabe el gobierno, porque ¿quién va a ser el candidato? También depende muchas veces de especulaciones de quién va a ser el candidato del adversario del Frente de Todos. Por ejemplo, en la capital, no es lo mismo si la candidata es Patricia Bullrich que si la candidata es María Eugenia Vidal. Información. Obvio. Si es Patricia Bullrich, van a poner a Leandro Santoro, que tiene una gran capacidad mediática y puede ir a una pelea. Si es María Eugenia Vidal, candidato puede ser, te diría, Cecilia Nicolini, que es menos conocida, o Cecilia Todesca, que son mujeres que tal vez ni las consultan, pero que las miden y que las tienen preparadas como para ver, primero quieren saber quién va a ser el candidato del otro lado. Y en la provincia de Buenos Aires, vos tuviste como entrevistada ayer una de las personas que yo te había dicho hace un tiempo ya que la miraban con mucho interés, que es la señora Victoria Tolosa Paz. Y por supuesto que hay otros. Y de pronto te crece otro que nadie lo tenía en el radar y que es otro presidenciable también para el 2023, que es el líder de la línea Aire y Sol, Daniel Scioli, que ya lo quieren jugar también como posible candidato en la capital, porque tiene mediciones y más. Pará porque esto sería inédito. A ver, ayúdame en la historia, estoy pensando mientras estamos hablando. ¿Cuántos candidatos a presidente perdidosos repitieron como candidatos a presidente? Claro, por lo menos de... Lo que pasa es que tal vez no se recuperaron algunos. Quizás, por ejemplo, Horacio Massachesi pierde en esa candidatura presidencial y después parece diluirse, lo cual es una lástima porque es uno de los dirigentes más inteligentes que tenía la Unión Cívica Radical. Algún otro, pero ¿qué es lo que pasa con Scioli? Aguantó, él siempre con fe, con esperanza, siempre para adelante, hace una buena embajada y otra vez lo tienen en cuenta, ¿no es cierto? Como también puede ser Kicillof, está lleno de candidatos a presidente, hay una cantera de estadistas maravillosa. Ahora, como narrador,
como tipo especialista en relato, me interesa todo el relato que se arma en Juntos por el Cambio, porque si vos querés hasta con una distinción, parecen los peores peronistas como se dan. Se dan con saña, con crueldad, conocen muy bien el off. También tenés otro personaje con sus propios valores y ambiciones, que es Miguel Pichetto, que junta también peronistas. Se pone bastante interesante el tema, ¿no es cierto? Y el gobierno... Ahora, digamos, para pensar, ahí te interrumpo por esto, para pensar en cómo le saldría 100 sobre 100 a Horacio Rodríguez Larreta, le debería salir con María Eugenia Vidal encabezando en la ciudad y Diego Santilli encabezando en la provincia. ¿Vos ves que esta martingala le puede funcionar con, como vos decías, con los Bullrich en la capital, con los Carrera? Pensaba que tenía cerrado más o menos ese esquema. Descontaba la reacción que podían tener los otros. Esto no le gusta, bueno, no le gusta a su propio partido. Una reunión esta semana y también semana anterior donde tengo entendido que Boga Macri se pone bastante crítico, abiertamente crítico. Y Boga Macri seguramente en alianza con su primo. También. Pero bueno, hay como una especie de moda que se pusieron casi todos en el mismo nivel y cuestionan al que era hasta hace muy poco tiempo el candidato natural, que se manda estas dos jugadas simultáneas que tiene tantos reticentes, resistentes y muchos cuadros con sus propias ambiciones. Claro. Lo fundamental para mí es lo que surge en la Unión Cívica Radical, porque vigoriza uno de los dos grandes partidos de la Argentina que todos creían que estaba terminado, y la verdad se ponen de acuerdo. Vos sabés que acá yo sigo con mi teoría de que acá existe una especie de bipartidismo fragmentado, fragmentos de ese bipartidismo, que es el Partido Justicialista. El otro día, por ejemplo, en una mesa televisiva, yo vi cómo discutían amigablemente, muy bien, Santoro y Santilli. Santoro, un radical que hoy juega con el peronismo, y Santilli, un peronista, que claro. Digamos, acá hay un entrecruzamiento, hasta que aparezca de pronto una figura que sintetice, que puede llegar a sintetizar. No te digo que sea Manes. Esto excede al propio Manes, Ya sé que me vas a decir que no tenés tiempo para seguir al presidente, que sigue haciendo muchas declaraciones, por más que le han puesto algún apuntador físico o algún ghostwriter para escribirlo. Pero ¿sos de los que creen que el presidente decidió ponerse a la cabeza de la campaña? Hoy era un discurso de campaña el que hizo, que lo retó a Macri, lo volvió a subir a la escena Mauricio Macri. ¿Está al frente de la campaña el presidente? Mirá, intenta, y es lo que también cualquiera le puede asesorar que haga. Incluso él dice que planifica ser reelecto. Si vos en la presidencia no amagás con que te podés quedar, con que podés ser reelecto, no te atiende absolutamente más nadie. El problema que tiene hoy el presidente, vos sabés que yo nunca digo ninguna palabra... si vos querés, demasiado popular. Lo peor que le puede pasar al presidente es lo que le pasa, que se lo tomen en joda. ¿Entendés? Vos a un líder lo tenés que amar, lo tenés que temer. Cuando a un líder, un tipo en esa dimensión, empieza a ser una especie de protagonista permanente de memes y se le ríen todos, y se le ríen en off gente que está cerca de él. Yo tengo entendido que esto, según mi información probablemente mala, le preocupa especialmente a la doctora, porque la doctora la semana pasada tuvo que salir a arrastrar la marca, porque la doctora sale, dice 2 o 3 cosas y están todos los periodistas, todo el mundo centra la atención en criticarla a ella. Y él, bueno, me parece que hay algunas cosas que nosotros se las dijimos desde aquí,
tu propia emisión, que tiene que ver con su nivel de improvisación, con su locuacidad, con su creencia alucinante de que es un buen comunicador, y me parece que ha chocado inútilmente con tonterías. Con una frase pudo haber quedado mal con la historia, con la cultura. La verdad que es una gran hazaña esa, ¿no? Con una frasecita quedar mal con todos. ¿Vos crees que esta elección se va a decidir con ¿es la economía estúpido o son las vacunas estúpidos que, tal cual vos dijiste, parece que van a llegar masivamente? ¿Qué va a pesar más? Son las vacunas, y los hombres, te diría, y por supuesto también la situación económica. Pero cuando de pronto aparece alguien con un discurso distinto y posiblemente creíble, se altera todo. El candidato nunca es el proyecto. Cuando a Daniel Scioli, por ejemplo, en campaña, decían el candidato es el proyecto, Scioli, por supuesto, que se enojaba y en voz baja decía, yo no soy Daniel Proyecto, soy tal persona, ¿no es cierto? Va a ser una campaña, si vos querés, y todo lo que está en juego, en el fondo, tiene que ver con esa paulatina mediocridad que yo te hablo hace un tiempo. Es una incertidumbre y es una falta de proyecto que me parece que puede llegar el gobierno. Va a pedalear, si puede bien, el tema del Club de París, va a tranquilizar más o menos, si puede llegar la cuestión con el fondo, esa teoría del gerundio vamos viendo, va a vacunar. A vos te dije, creo que algunos hasta se burlaban de lo que decía yo, que te iban a tirar vacunas pero por la cabeza. Ahora, esto yo a los opositores les recomiendo, no tomen más el ejemplo de las vacunas. Antes era Pfizer, ahora es, no tenemos la segunda dosis. Digamos, que no sea la vacuna el argumento de la política. A este gobierno tenés para tirarle, si vos querés, desde distintos lugares. Yo no te voy a sugerir por televisión cuáles tienen que ser los flancos. Pero vos tenés ese trozo de nada con buenas individualidades, que es el gobierno, contra una insustancialidad que de pronto adquiere cierta vivacidad y te plantea un escenario de confrontaciones con algún tipo de distinción. Y algunos... Bueno, sí. No sé si te digo bien, yo estoy medio inseguro que me parece que no me escuchás. Perfectamente, te escucho perfecto. Y vas a decir, no, pero ya que me metí, me termino de meter. No te pido un pronóstico, ni siquiera amparado por algo de lo que sos un gran conocedor, por no decir un experto como es el horóscopo chino, porque eso sería otro programa que alguna vez vamos a tener que hacer, sino en base a tu información con toda seguridad buena. ¿Te animás a decir hoy, día 23 de junio, quiénes van a encabezar las listas en provincia y en capital de los dos grandes grupos que disputan? ¿Cómo se va a terminar de dirimir yo creo esta que complicación? Va a ser más interesante las designaciones que la campaña en sí. ¿Viste como en esos encuentros donde es mucho más importante los momentos previos que las concreciones? Lo apasionante es saber quiénes van a ser los candidatos. A mí me parece que es mucho más... Yo no creo que pueda existir esa lista de unidad, porque algunos con la lista de unidad pierden, ¿sabes? Porque tienen algunas otras expectativas. No creo que alguien que tiene de pronto 5 o 6 diputados que cuidar en una unidad, de pronto pierde 3. Si va a una interna y gana, a lo mejor hasta recupera más diputados. Y acá son todos fragmentos que se unen coyunturalmente por alguna cuestión. Hoy son las dos coaliciones, Frente de Todos, que tiene que nuclearlos y tenerlos a todos,
los que dicen que Venezuela es una tiranía, los que dicen que Venezuela no, todos tienen que estar adentro de esa especie de Cristina móvil, sería. En otro momento se decía el Menemóvil, ese doctora móvil, claro, más o menos se va a mantener. Y también se ven todas las diferencias y diferencias de proyecto, también y humanamente, y bienvenidas sean en Juntos por el Cambio. Y lo que permite, esto lo nuevo que me parece que todavía los columnistas no se habitúan a aceptarlo, es el renacimiento y la vigorización del Partido Centenario en la Argentina. Que eso, te diría, yo lo sigo con mucha atención, ¿no? Bueno, si todo está bien, la semana que viene te veo allí en el estudio, te leo como siempre en Jorge Asís Digital, que es el portal más interesante de la política argentina, y te dejo un abrazo como siempre, Jorge. Bueno, muy bien, y espero que haya salido bien este diálogo, que nos hayamos comunicado. Salió perfecto. Los medios tecnológicos no impiden este encuentro, que para mí es un placer. Gracias y pequeña pausa. Fuerte abrazo, amigo Rosario. Un carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. Hay vencidos y vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su lado. Usted como tal es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No piensa. No solo se vota, sino que también se come, se educa. El clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de la trabajadores. País afuera. Pero $1000 como prometieron. ¡No que devuelvan la guita! Los destinos de la patria puedan frente a una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de tu vida. Nunca más alentados en este país. Corrientes somos todos.
Somos 1 millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Yo apuesto por los que apuestan por el juego, nuestro juego. A todo color pinturería. Te esperamos en José Gómez 562 entre San Martín y Alvear. Estamos entre las 8 y las 19 para brindarte los mejores precios y calidad de la ciudad. Asesoramientos personales. Comprando con ahora 12 y ahora 18, obtenés un 10% de descuento en todas tus compras y envío sin cargo. Búscanos en las redes sociales como A Todo Color Goya, en Instagram y Facebook. Comunicate con nosotros al 3777-422-666 o al WhatsApp al 3777-622716. A Todo Color Pinturería, el mejor precio para vos. Imágenes Médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El doctor Juan Manuel Danura, especialista en diagnósticos por imágenes, y el doctor Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en Imágenes Médicas Dr. Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón. Consultanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. Sabemos que estás cansado, que no das más, pero no aflojes. Pensá que cada vez falta menos. Pensá que no podemos tirar por la borda tanto esfuerzo realizado. Pensá que el plan de vacunación avanza a buen ritmo. Pensá que si extrañas mucho a tus amigos, podés verlos al aire libre. Pensá que si tenés muchas ganas de estar en una fiesta, el día que esto termine, todo Corrientes va a ser una fiesta. Pensá que si pensás, ganamos todos. Gobierno de Corrientes. Pensamos en vos. Armería Jabalí. Venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido. Cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas: Remington, Marlin, CZ, Block, Versa, entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la ANMAC. Encontrarnos en Rolón 1592 o comunicate con nosotros al 3777-525226. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados. Canal 10 de Goya es la televisión abierta, libre y gratuita